Bueno, seguimos aquí en Como en Casa y como siempre es bueno hablar de temas que nos atañen a todos. Y usted dirá, bueno, pero ese tema no es para mí. Puede ser para cualquiera, o cercano, o Dios libre que te pase a ti. Pero vamos a hablar con una experta, ella es psicóloga y por supuesto es un gran ser humano que tiene una visión muy interesante del tema que vamos a tocar hoy. Vamos a dar la bienvenida a Luz Estrella, precisamente que vamos a tocar el tema del suicidio. Bienvenida, Luz, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, como en casa. Gracias por tocar un tema que sabemos que verdaderamente se necesita mucha psicoeducación en estos días. Eso es verdad, y mucha gente dirá, bueno, mire, ese tema no me atañe porque yo no pienso en eso y no me va a tocar. Quizás a ti no te toque, pero uno puede tener un familiar, un allegado que nos puede tocar. Y a veces esas personas que dicen que menos tocan en momentos indicados, que espero que no le toque a nadie, pues le llegan. Lo primero ¿qué es suicidio? Vamos a definir eso. Sí, bueno, el suicidio termina siendo una de las decisiones tipo psicosocial más extrema que pueda tomar un ser humano, que es pues justamente concluir, cerrar su vida con la muerte. Y esta decisión extrema pues atrae consigo misma un sinnúmero de secuelas tan triste como el episodio que ha ocurrido. Y esta se da por una sobrecarga, por una fuerte presión o por una inmensa tristeza, profundidad de tristeza, y que efectivamente cierra la visibilidad tanto a nivel psicológico como real. La persona queda totalmente ciega a las distintas alternativas que pueden estar a su alcance, pero no las puede visualizar. Y entonces esto le cierra el camino, le cierra la mirada, le cierra toda capacidad psicológica y termina tomando esta decisión por justamente esa incapacidad provocada por ese profundo dolor, tristeza o sobrecarga, por ejemplo, en el caso de los adolescentes. Licenciada, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta? Son dos preguntas en una. Primero, darnos cuenta que quizás en un momento determinado de presión, como usted dice, de no ver más allá, de entender que todo se cerró y que no tenemos salida, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que estoy cayendo o puedo llegar a pensar en un suicidio? Y otra es, ¿cómo nos podemos dar cuenta que un allegado, un familiar, un hijo, un esposo, lo que sea, está entrando en esa fase? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son esos detalles que tenemos que tener pendientes con los demás y con uno mismo? Sí, hay signos que son precisamente sumamente claros, y es en el caso de la depresión, que es con la tristeza, una tristeza que ya ha pasado o ha vivido una frecuencia de semanas. Es un alto puntaje para nosotros decir qué está pasando. Por ejemplo, en el caso del duelo, también hay otra llamada de atención en esos casos de duelo, ya sea por pérdida de trabajo, por pérdida de algún familiar, De por una pérdida de pareja. metas de una pareja, por supuesto. Pueden ser personas, pueden ser proyectos y también pérdidas materiales. Y usted ve que usted no le encuentra explicación. Ya, ok, ya pasó. Ya llega el momento donde se da el proceso de la aceptación y hasta la resignación, pero ahí no se llega y se mantiene muchísimo tiempo con este cuadro de tristeza profunda. Esa es una. Otra es cuando estamos viendo que todos los días hay una sobrecarga de estrés y que ya nos estamos poniendo una mochila de carga, ocurre esto ahora, ocurre aquello, me llaman con me dan esta noticia, y entonces usted siente que ya son muchos días recibiendo información, como que usted cree que su cuerpecito, que su mente ya no resiste más. Esos son alertas muy, muy claves para ponernos atención. Igual también, Brenda, otra es cuando cambiamos nuestra rutina. Cuando usted ve que usted no es capaz de sostener su rutina desde que se levanta, lo que usted frecuentemente hacía, organizar algo, qué sé yo, de su Cambios habitación. bruscos.
Exactamente, entonces tu rutina la estás impidiendo, no sigues la secuencia. Esa también es una muy buena señal para nosotros. Igual también que cuando nos hagan invitaciones, que frecuentemente decíamos sí y ahora ya no queremos estar ahí, no queremos socializar. Hay Esas que son las tener, más importantes. así es, hay que tener eso pendiente. Hay algo que se dice mucho en la calle, el suicidio, cuando alguien se comete el suicidio, ay no, es un cobarde, o tuvo una gallardía, o sea, ¿se puede definir el suicidio una cobardía o lo contrario? No, el suicidio realmente es una incapacidad, es lo primero, es el resultado de incapacidades psicológicas, por supuesto, porque como se ha perdido la capacidad de mirar más hacia Más allá. adelante, más allá, de tú salir un poco de tu situación y mirar desde arriba lo que está ocurriendo para ver si tú juegas un mejor papel, pero igual también, Brenda, se está perdiendo la capacidad ahí lo que hay es una incapacidad de socialización, porque déjame decirte que una de las cosas que colaboran más con la depresión y luego con el suicidio Es o el la sobrecarga y aislamiento. luego es justamente no socializar lo que nos pasa. Por eso que nosotras las mujeres tenemos menos depresiones Que los hombres, sí. justamente de los hombres porque hacemos más catarsis. La catarsis no es más que Peleamos. exactamente, tú haces ese desborde, tú le das salida a esa opresión, a esa tristeza, a esa condición, tú le das salida y ya comienza el proceso de sanación y de ver las cosas más pequeñas, por lo tanto yo seré capaz de resolverla. Por Pero eso, si no hago este proceso, lo veo grande, muy grande para mí y no soy capaz y por eso se cae ahí. por eso siempre es importante, todos podemos en un momento determinado caer en una tristeza, en una depresión, pero tenemos que saberla manejar. Y si no podemos manejarla, es importante comunicarlo y ir donde una persona que sepa y te pueda ayudar, como un psicólogo, un psiquiatra. Hay muchos coaches también espirituales que en un momento determinado te pueden guiar y llevarte al psicólogo y al psiquiatra, porque para eso hay una rama de la medicina. Es muy importante. Licenciada, en estos momentos, sobre todo el mundo cambió por el tema COVID. El mundo es antes y después del COVID. Vemos ahora una alta tasa de suicidios que quizás antes no se veían. Vemos una alta tasa de problemas mentales de todo tipo y problemas psicoemocionales y sobre todo el tema de la salud mental. ¿Cómo ve usted, que es un experto y que trabaja en esto en República Dominicana, la salud mental en República Dominicana, sobre todo con el tema suicidio? ¿Ha subido, ha bajado o es una percepción mía? Bueno, lamentablemente no es una percepción tuya, Brenda, es una realidad. Y lo que es más triste todavía es que hay un aumento en los jóvenes, en los adolescentes. Así es. Esto es sumamente triste. Inclusive ya se han detectado casos con niños y con niñas. Todavía la situación yo siento que no se está manejando. La salud mental del país tiene que mirarse de una manera más crítica y más reflexiva, porque estamos viendo mucho aumento de los casos de depresión, de estrés y de suicidio en consecuencia. Entonces, creo que el análisis tiene que hacerse desde una mirada de salud pública y esta mirada debe llevar también a darle otra importancia a la labor psicológica y a la labor psiquiátrica. Y de ahí también el trabajo con las familias, Brenda. Justamente que es muy en la importante. familia, sí, es en la familia donde puede darse el escenario para identificar estos signos. Cuando estamos viendo a nuestros hijos que están como muy sobrecargados, muy confusos, sí, muy agobiados, y tú lo miras que al otro día comienzan otra vez el nuevo día, sí, con agobio, como con enojo. Y hay que... Oye, licenciada, escúcheme, y hay que manejar nuestros hijos que duraron mucho tiempo en la pandemia en su casa, mire, con estos aparatitos
que si usted no lo sabe manejar hace mucho daño. Ya vi ayer, antes de ayer, algo que ya se vio el primer caso precisamente de un niño adicto a los videojuegos, científicamente demostrado. Entonces ya es muy preocupante porque todo eso conlleva a depresiones y quizás a un suicidio si no lo sabe manejar. Exactamente, Brenda, y es donde también el tema de las adicciones termina siendo otro de los caminos a donde se recurre para canalizar la condición. En este caso, una condición de mucho estrés, trancado y de mucha ansiedad. Entonces, canalizarlo con videos, con conexiones a cualquier tipo de redes, inclusive mucho más peligroso, que forman parte de grupos que lo que están es realizando es unos ciertos juegos altamente peligrosos. Sí, bueno, es que la mayoría de juegos es uno matando al otro en guerra. Entonces, nada bueno trae eso. Licenciada, se nos fue el tiempo, pero Brenda, gracias. canalizar bien con los niños, con los hijos, esa es una tremenda decisión que hay que tomarla. Eso es verdad, gracias, de verdad es muy interesante y sobre todo el tema suicidio. Usted dirá en estos momentos, no, yo no tengo nada que ver con eso. Cualquiera en un momento determinado, lamentablemente podemos vernos o por lo menos pensar en eso. Y esperemos que no, claro que no. Así que a trabajar más la salud mental y como dice la licenciada, en nuestros hogares, en nuestras casas, estar vigilante de nuestros niños, de su comportamiento y ver quizás esos cambios bruscos que a veces no queremos, nos damos cuenta, pero no queremos darnos cuenta que hacen nuestros niños. Gracias, licenciada. Bueno, nosotros continuamos con más. Ustedes saben, señores, que todos estos días ha estado lloviendo. Yo vivo en un campo, y es verdad, yo vivo en un campo. Y déjenme decirle que cuando llueve, llueve como campo. Y el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, ha caído tremendo aguacero. Pero hoy vamos a ver que tiene producción preparado con el tiempo, a ver si va a llover o no. Vamos a ver.